como la masa de esa molécula relativa a la 12ª parte de la que corresponde al átomo de carbono 12. Entonces, el número de moles de sustancia, que es la masa sobre el peso molecular, se asocia con frecuencia a otro número, que es el número de Avogadro. Así como el número de moles es la masa de una cantidad de sustancia sobre su peso molecular, es igual al número de elementos individuales que tiene sobre el número de Avogadro, donde el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Es un número, 6,6. Habitualmente conocido como la docena de los químicos. Los químicos, en lugar de comprar las cosas por docena, una docena de huevos, una docena de naranjas, una docena de manzana, para ellos la unidad, la docena, es el número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? 6 por 10 a la 23. Y el número de Avogadro en partículas siempre es un mol. O sea, ¿qué es un mol de fósforos? 6 por 10 a la 23 fósforos. ¿Qué es un mol de perros? 6 por 10 a la 23 perros. ¿Qué es un mol de vacas? 6 por 10 a la 23 vacas. Resulta que es el número de partículas que hay, cuando esto es 1, es el número de partículas que hay en una cantidad de masa que es tantos gramos como su peso molecular. Cuando tengo 4 gramos de helio, cuyo peso molecular es 4, tengo un mol de helio, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de helio 2. Muy bien, entonces, eso para recordarles de dónde viene el número de moles. El número de moles es un número. El número de moles es 1 mol o 2 moles o 2,7 moles. Y cada mol tiene 6 por 10 a la 23 elementos de esos que componen mi cantidad de gas encerrada acá. Muy bien, este R es una constante llamada la constante de los gases, y N es el número de moles de gas encerrado ahí adentro. Es el número de veces es el número de veces multiplicado por 6 por 10 a la 23 que me da el número de partículas que tengo ahí adentro. Ok, volvamos a mi ejemplo. ¿Cuánto trabajo le puedo sacar a un gas? Supongamos que yo tengo un gas que evoluciona y que se dilata. Si el gas se dilata y aumenta en diferencial X la altura del pistón, eso quiere decir que yo voy a tener que el gas ha hecho un cierto trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque ha realizado una fuerza a lo largo de una cierta distancia. ¿Qué fuerza? Y la fuerza que está siempre en contacto con el pistón. ¿Que vale cuánto? Vale la presión por el área del pistón. Quiere decir que si el pistón se dilata o se corre o se desplaza una cantidad diferencial X, este gas ha realizado un cierto trabajo
sobre esta tapa, que es la fuerza que ha hecho a lo largo de la distancia que se ha desplazado. Y esa fuerza es el producto de la presión por el área. Quiere decir que el diferencial de trabajo que ha hecho es igual a la presión por el diferencial de volumen que ha aumentado ese gas en el recinto. Entonces, ¿cuál es el trabajo total que realiza cuando va desde una situación inicial a una situación final? El trabajo total que realiza será igual a la integral de la presión por el cambio de volumen, desde la situación 1 a la situación 2. Ya vamos a ver en qué variables voy a expresar ese estado termodinámico 1 y 2. Entonces, el cambio de trabajo realizado de 1 a 2, esta integral, tiene que ser igual a la integral de P por el cambio de presión, pero en cada estado de equilibrio, la presión es igual a nRT entre B. Donde N es el número de moles de gas encerrado, R es la constante de los gases, T es la temperatura a la que se encuentra el recinto y B es el volumen encerrado. Desde el volumen V sub 1 hasta el volumen V sub 2. Y si la expansión es isotérmica, o sea, si esta temperatura no cambia en la expansión, si se cumple esta condición, si la expansión es isotérmica, entonces esto me va a quedar NR por T, T sale fuera, el número de moles es siempre el mismo, la constante de los gases, como su nombre lo indica, es constante. Eso queda igual a la integral de diferencial V sobre V, entre V sub 1 y V sub 2. Quiere decir que el trabajo realizado por el gas es igual a N por R por T por el logaritmo del volumen entre V sub 1 y V sub 2, o lo que es lo mismo, delta W igual a N por R por T por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Y llego a una expresión analítica que me permite relacionar la temperatura a la cual se produjo la evolución, el volumen final, el volumen inicial, trabajo realizado por la expansión isotérmica del gas. O sea, el gas se ha dilatado a temperatura constante, se ha dilatado y realiza un trabajo que depende de cuánto vale la temperatura y los extremos de volumen. Fíjense que si la temperatura es constante, yo puedo expresar, hacer un gráfico de cómo va la presión por el volumen. Ecuación general de estado de los gases. ¿Cómo se obtiene esto?
experimentalmente. Solo es válida para los gases llamados ideales, que son los que siguen esta forma. Muchos en un cierto rango de volúmenes y temperaturas. Si la temperatura es constante, fíjense que la presión por el volumen es una constante. Quiere decir que es una curva así. El producto de estas dos cosas es constante. Cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. Quiere decir que si pasa del volumen 1 al volumen 2, esta es la línea de estados ocupados por el gas a temperatura constante. Esto se llama una isoterma, porque el gas evoluciona a temperatura constante. ¿Es obligado que lo haga así? No. Puede evolucionar a temperatura constante o con temperatura variable. Pero en este caso particular se dice que el sistema evoluciona a temperatura constante. Entonces, la evolución del gas desde esta presión inicial a esta presión final, el gas disminuye la presión, aumenta el volumen, el gas se expande, la temperatura es siempre la misma y realiza un trabajo mecánico que está dado por esta expresión. Tanto mayor, cuanto mayor sea la diferencia de volúmenes, y tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura constante del gas. Entonces, prestémosle atención a esto, porque el gas trabaja, se expande y me da trabajo. Si yo soy capaz de canalizar esa expansión en la obtención de energía mecánica, voy bien, porque le estoy sacando trabajo a una masa de gas que está encerrada en un cilindro. Pues vamos a ver cómo voy a hacer para hacerlo y hacerlo de manera repetitiva. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale la integral de P diferencial V, o sea, vale el área no, perdón, porque no basta allí. Basta acá. Vale el área bajo la curva. Esta es la cantidad de trabajo esa es la cantidad de trabajo realizada. Muy bien. Esta entonces es la visión experimental de la termodinámica fenomenológica expresada en términos de variables de estado. Es lo que se llama la termodinámica clásica, que a través de estas variables de estado, que las toma de la experiencia, predice y permite calcular cuánto vale, por ejemplo, el trabajo que puede obtener de la expansión de un gas. Ahora hay otra manera de hacer las cosas. Hay una manera que recurre a conceptos de la mecánica elemental, no tanto a estas llamadas variables de estado, que son macroscópicas, que son generales, la presión de todo el gas, el volumen, la temperatura, sino una visión del gas
como un conjunto de partículas que con distintas velocidades interactúan con el recinto. Esa otra visión se llama la visión estadística. A través de variables de estado, yo llego a la conclusión experimentalmente de esas relaciones entre las variables así definidas. Pero hay una visión estadística que ve el gas desde otro punto de vista y que es extraordinariamente rica. Y esa visión estadística se llama la teoría cinética del gas. La teoría cinética lo describe de la siguiente manera. Es un extraordinario ejemplo de cómo se hace un modelo físico aproximado para empezar, pero que va a tener consecuencias extraordinarias y va a ser extraordinariamente predictivo. Toma en cuenta que el gas ideal, me tengo que copiar toda una serie de hipótesis que hace, que se trata de un gas ideal tal que es un sistema de partículas y ese sistema de partículas se las va a considerar con ciertas hipótesis para empezar. Las hipótesis son, primero, se trata de moléculas iguales. O sea, no están permitidas todavía las mezclas de nitrógeno con hidrógeno. Vamos a suponer que tengo un gas de partículas que son todas iguales. Vamos a esperar que estos señores que se tienen que ir se vayan. Para que haya menos ruido. Yo les he pedido que en general se sienten en los extremos, pero algunos de ustedes no lo quieren entender. Ok, muchas gracias. Todas moléculas iguales. Se mueven al azar. O sea, son todas independientes y se mueven totalmente al azar. Hay un número grande de moléculas. No son ni una docena ni una centena. Son del orden de potencias de 10.
número de Avogadro, la mitad del número de Avogadro, que sigue siendo enorme, un décimo del número de Avogadro, en lugar de ser 10 a la 23 es 10 a la 22, un centésimo, 10 a la 21, sigue siendo un número enorme. Hay muchas. El volumen de las moléculas es mucho menor que el volumen del gas. O sea, están encerradas en un recipiente muy grande respecto a sus dimensiones. Recuerden que ellas tienen del orden de 10 a la menos 15 metros, más o menos. Y cuando hay colisiones, las colisiones son elásticas. Recuerden que las colisiones elásticas eran colisiones que implicaban conservación de momento y energía cinética. O sea, las colisiones van a dar lugar a que se conserve el momento y la energía cinética en la colisión. Entonces, mi argumento va a ser el siguiente. Vamos a suponer que tengo una caja que encierra esas moléculas de longitud L. Empecemos por una caja cúbica. Y entonces, una molécula que tiene momento P choca contra la pared y sale con un momento menos P. Esto es, si P es el momento inicial, el momento final es menos mv en I. La colisión de una molécula con un objeto que tiene una masa muchísimo mayor implica, con conservación de energía cinética y conservación de momento, la reflexión de la molécula en la dirección en la que venía. Quiere decir que el cambio de momento para esa colisión es 2 veces m menos 2 veces mv en la dirección I. Muy bien, vamos a suponer que la molécula estaba inicialmente acá. Va y vuelve. ¿Cuánto tiempo tarda en ir y volver? Bueno, el tiempo que tarda en ir y volver será 2 veces la longitud de la caja, L más L es 2L, dividida la velocidad a la cual se mueve. Ese es el tiempo que tarda una molécula en ir y volver. Si estaba aquí, recorre L más L, 2L, con una velocidad D, va a recorrer 2L y va a tardar un tiempo delta T. Quiere decir que el cambio de momento, voy a sacar el sombrero de vector, por unidad de tiempo va a ser 2mv sobre 2L por V al cuadrado. Cambio de momento por unidad de tiempo. Para una molécula que estaba acá, pega contra la pared, rebota y vuelve. Y eso es, recuerden esto,
el cambio de momento por unidad de tiempo es la fuerza neta, que actuó sobre una molécula que efectuó una colisión contra la pared. Si a esa fuerza la divido por el área de la pared, me va a dar la presión que ejerció esa colisión molecular con la pared. Acá empieza la astucia del argumento. Estoy queriendo decir que si hay un estado de presión en ese recinto, es porque las moléculas están haciendo esto. Están golpeando permanentemente la pared. Empecé con una, ya voy a ir con el resto. Entonces, digan que no estoy, por favor, que estoy ocupado. ¿Ah? Yo hice lo mismo. Entonces, la presión a la que da lugar la colisión, esa única colisión, será igual a 2m v cuadrado sobre 2L dividido el cuadrado, L cuadrado, que es el área. O sea, m v cuadrado, vamos a llamarlo delta P esto, m v cuadrado sobre L cubo. Quiere decir que la presión total va a ser la suma de todas esas presiones elementales producidas por colisiones contra la pared. Quiere decir que la presión total sobre la pared será la masa de cada molécula sobre el cubo de la dimensión del recinto que las almacena por la suma de los cuadrados de las velocidades moleculares. Y entonces pasa una cosa extraordinaria y al mismo tiempo maravillosa. Soy capaz de relacionar una variable macroscópica con una variable propia de cada uno de los elementos que componen ese enjambre de partículas que tengo ahí encerrados. O sea, hago el puente entre una cosa que se mide de fuera, la presión en las paredes, la relaciono con el cuadrado de una velocidad con que las partículas chocan contra la pared. El resultado de la presión son los choques de las partículas contra la pared, que yo estoy considerando que son elásticos. Muy bien. Ahora, ¿todas las partículas tienen la misma velocidad? No. Algunas tendrán más, otras tendrán menos. Pero yo puedo pensar que el módulo al cuadrado de la velocidad será la suma de los módulos, de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad de cada partícula. Entonces yo voy a decir, bueno, habrá una distribución de velocidades. De esa distribución de velocidades yo voy a tomar como significativa la velocidad media. O sea, esta velocidad al cuadrado yo la voy a reemplazar por la velocidad cuadrática media. Y como no tengo razón para pensar que la velocidad según X es más importante que según Y o menos importante que según Z porque se mueven al azar, el valor medio del cuadrado de la velocidad tiene que ser igual a la suma de los valores medios
de cada una de estas. Y cada una de estas tiene que ser iguales entre sí. Quiere decir que aquí, que yo tenía la componente X, me olvidé de esto. Disculpen.